cuando la presencia de Dios está en un lugar, es suficiente, no hay nada más que necesitemos, gracias a Dios. Y quiero decirles otra cosa más. Nosotros vamos a escuchar ahora la palabra del Señor, así que olvídense por un instante de mí y concéntrense o concentrémonos en lo que Dios quiera decirnos en esta mañana. Pero Dios no se cansa de hablarnos, Dios no se cansa de explicarnos, de amarnos y de compartirnos todos los planes que tiene para nuestras vidas. Quiero ser totalmente honesto con ustedes en esta mañana. Hace tiempo que lo que verdaderamente alegra mi corazón es que cada vez que terminamos una celebración y disfrutamos un tiempo juntos y recibimos palabras juntos, sea quien le toque compartir esa palabra en ese día, lo importante no es si después alguien se acerca y te dice qué hermosa palabra, o qué linda palabra, o qué buena palabra, etcétera, etcétera, sino aquellos que se acercan o aquellos que podemos ver, cuyas vidas y cuyas circunstancias son transformadas por esa palabra. El domingo pasado, cuando terminó la celebración, estaba saliendo y encontré un hermano que estaba llorando en el fondo. Y me acerqué, pregunté, y estaba llorando de emoción porque Dios había hecho algo extraordinario. Cuando comenzó el culto, él tenía una necesidad, oramos por esa necesidad. Cuando terminó el culto, el Señor había suplido esa necesidad. Y estaba conmovido simplemente porque Dios se manifestó. Me encanta cuando terminamos una celebración y alguien se acerca y dice, pastor, he tomado esta decisión, bautizarme, casarme, dedicar este tiempo al Señor, unirme a este proyecto ministerial, porque eso significa que Dios está operando, Dios está haciendo su palabra. Porque la palabra de Dios nunca vuelve vacía, no es un enunciado, no es un discurso, no es algo que uno prepara y que trata de ser lo más elocuente posible, sino todo lo contrario. Es el poder de Dios manifestándose aún en la debilidad de quien está parado acá adelante, circunstancialmente. Y yo quiero invitarles en esta mañana, porque hoy estamos cerrando una serie, Hoy estamos completando una serie. ¿Qué serie? ¿Se acuerdan? Los que se acuerdan, díganlo en voz alta, los que no disimulen. Muy bien, Caminando en Victoria, y tiene que ver con el discipulado. Y nosotros, desde principio de año que venimos hablando de que este es un año de victoria, pero es un año de victoria no por una proclamación, sino por esto que estoy diciendo. Porque Dios, una y otra vez, a través de su palabra, nos permite experimentar esa victoria. Y por eso este mes tiene que ver con caminar en victoria, porque no hay forma de que puedas vivir una vida en victoria, no hay forma de que puedas alcanzar una victoria espiritual si no caminas una vida de discipulado, si no caminas una vida de seguir al Maestro, si no caminas una vida donde el Maestro transforme algo en tu vida. Y quisiera que nos llamemos la atención mutuamente, o dejar que el Espíritu Santo lo haga como lo hizo conmigo en este tiempo. Si hay algo que no se está transformando en tu vida en este tiempo, hay algo extraño que está sucediendo. Porque Dios transforma permanentemente, te desafía, te motiva y te lleva a cambiar. Este mes estuvimos compartiendo esta serie y déjenme hacer solamente un breve repaso, después acelero. No te rías, te reís vos, te imaginas que después todo lo demás no me creen ni mi señora. No, en serio. Pero déjenme hacer un breve repaso. Y es más, les animo a un nuevo desafío. Escuchen esta semana
toda la serie está subida a YouTube. Escuchen toda la serie de este mes, porque Dios este mes nos dio una palabra tremenda, tremenda. Repasándola, para compartirles con ustedes, vi un montón de cosas nuevamente que el Señor me fue hablando a través de esto. Tuvimos un mensaje, el primero que tenía que ver con la vida de Pedro, ¿se acuerdan? Y tenía que ver con el camino del discipulado. Y hablamos de distintas cosas, la importancia de nacer espiritualmente, la importancia de nuestra relación con Dios, la importancia de ser transformados por Dios, de aprender, de trabajar nuestras debilidades o que Dios trabaje en nuestras debilidades, que potencie nuestras habilidades y de soltar ataduras. Tuvimos un mensaje, una palabra extraordinaria, preciosa que nos compartió Vero, relacionando la dinámica del discipulado, tomando el libro de Deuteronomio y cómo eso se relacionaba con el comenzar el discipulado por nuestro propio hogar, por nuestra propia casa, por cómo hacerlo en el camino mientras andamos por la vida y por cómo eso se vuelve un efecto multiplicador. Tuvimos un tercer mensaje donde el Señor nos estuvo hablando acerca del desafío y las luchas que nos presenta el discipulado. Y estuvimos haciendo ese vínculo, esa comparación, linkeando los devocionales de esa semana y hablando acerca de los desafíos que tuvieron los guerreros de David, lo mismo que tuvieron los discípulos de Jesús. Hoy les estoy simplificando toda la tarea porque siempre les pregunto, entonces hoy se lo estoy compartiendo yo. Y allí también había distintos puntos y subpuntos, no importa, eso escúchenlo en la semana y si no se los vamos a enviar. Y la semana pasada el Señor nos habló a través de Paula, a través de José, de una manera preciosa, extraordinaria, hablando acerca de la recompensa del discipulado. ¿Se acuerdan? Este sí se lo tienen que acordar, fue hace poquito. Tomando como ejemplo la vida de Eliseo como discípulo del profeta Elías. Y viendo cómo Eliseo tuvo que desprenderse absolutamente de todo para seguir a su maestro, y cómo fue pasando por distintas instancias, distintas ciudades que representaban distintas instancias de la vida del discipulado y del crecimiento. Comenzando por Gilgal, que era el lugar donde abandonar o la debilidad de la carne, hasta llegar al Jordán, la plenitud de la manifestación de Dios en tu vida. Así que tuvimos palabra, tremenda palabra. Lo digo porque quizás, a lo mejor un domingo no pudiste venir porque estuviste enfermo, tuviste alguna dificultad. Yo te invito a que repases todo lo que Dios nos estuvo hablando este mes. Y hoy quisiera terminar esta serie hablando acerca de las características de lo que significa ser un discípulo o discipulador. Esa relación que se da entre el discípulo y el discipulador. ¿Qué significa ser un discípulo? Comenzamos diciendo en un principio, un discípulo es un conocedor de Cristo, en parte sí. Un discípulo es un seguidor de Cristo, en parte sí. Pero un discípulo es también alguien que quiere llegar a ser como Cristo. ¿Amén? Muy bien. ¿Cuántos en esta mañana y en este tiempo están dispuestos a ser movidos para ser como Cristo? ¿Amén? Perfecto. No se lo digo para que me respondan así, onda, se está cayendo el mensaje, entonces hago una cosa para que se muevan. En parte sí, pero no es la idea, sino que es verdaderamente pensar si mi compromiso en el discipulado, en el crecimiento espiritual, llega hasta ese punto. Quiero ser como Cristo. Quiero ser como Cristo. Porque a veces arrancamos ya de movida, arrancamos 3 pasos atrás y decir, yo me conformo con, qué sé yo, me conformo con ser como Charlie, vamos a ponerle ahí para no mirar a nadie y acusar a nadie. No. El desafío de tu vida espiritual es llegar a ser como Cristo. Y no solamente ese es el desafío, es lo que Dios puso en tu corazón, lo implantó desde el momento que puso el Espíritu Santo en tu vida. Así que
algunas cosas. Esta palabra discípulo aparece 269 veces en el Nuevo Testamento. Tiene un fuerte énfasis. Un discípulo es una especie de estudiante a tiempo completo, pero no un estudiante que agarra un libro y lee, porque eso sería la peor promoción que podría hacer el discipulado. Te digo, tenés que estudiar las 24 horas, agarrar un libro, nadie lo quisiera hacer. ¿Cuántos quisieran hacerlo acá? Perfecto, esperaba esa respuesta, correcto. Pero es un estudiante a tiempo completo que ve lo que hace su maestro y por amor, por desafío, busca vivir esa misma vida y esa misma plenitud. Jesús dijo muchas veces que nosotros necesitamos ser sus discípulos. Pero, y acá viene un poco el primer llamado de atención que debemos tener. Cuando Jesús habló acerca de ser sus discípulos, también advirtió o nos puso la vara alta. Querido hermano, querida hermana, querida iglesia, la vara de ser discípulo de Jesús es una vara alta. Dice, si alguno viene a mí y no echa de menos o no pone en segundo plano a todo el resto de las cosas, no podrá ser mi discípulo. Si no lleva su cruz cada día y me sigue, no podrá ser mi discípulo. Cualquiera de ustedes que no renuncia a todo lo que considera más importante en la vida, no podrá ser mi discípulo. Ahora, ¿Jesús puso la vara alta para que nadie sea su discípulo? Todo lo contrario. ¿Quién dijo no? Uno de los chicos que están atentos. Perfecto, ahí atrás, felicitaciones. Ese chico tiene que estar sentado acá adelante porque, digamos, el que hace que responde automáticamente. Muy bien. Jesús no puso una vara alta para que nosotros no le sigamos, sino que puso la vara alta porque sabe que la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida nos permite justamente ser verdaderamente seguidores de Cristo. Y déjenme decirles una cosa, cuanto más los tiempos se vuelven duros y difíciles, más Dios necesita de verdaderos y auténticos discípulos, seguidores de Jesús. En el libro 12 hombres comunes y corrientes de John MacArthur, él habla precisamente de esto, que Jesús llamó a 12 hombres comunes y corrientes, los más comunes y los más corrientes. Así que lo primero que tengo para decirles en esta mañana es que nosotros somos los más comunes y los más corrientes. Dios no te eligió porque eras una joyita, porque eras lo mejor, porque eras algo excelente. Dijo, qué bueno este pibe, lo voy a elegir porque... No, te eligió y me eligió, no se eligió porque éramos y porque somos comunes y corrientes. Ahora, y empezó a trabajar en nosotros un proceso extraordinario que se llama justamente eso, discipulado. Y empezó ese proceso de una manera especial y particular, del mismo modo que lo hizo Jesús con sus discípulos. Ahora, déjame decirle algunas cosas que pasaban con los discípulos. No las digo yo, las dice MacArthur y yo simplemente las quiero citar en esta mañana. Dice, en primer lugar, que carecían de entendimiento espiritual. Es decir, eran lentos para oír, lentos para entender, eran torpes, eran necios, eran ciegos. Todo eso se los decía Jesús mismo. Ahora, ¿cómo hizo Jesús con ellos? Se tomó el tiempo, a pesar de todo esto, se tomó el tiempo de seguir enseñándoles y enseñándoles y enseñándoles. Aún 40 días después de resucitado, nos compartía Vero la otra vez, qué lindo, ¿no? Ese discipulado de 40 días con Jesús. No eran humildes, no eran humildes. A pesar de todo esto que yo les digo, no eran humildes.
Eran personas que estaban totalmente o la mayor parte del tiempo concentradas en sí mismos, en lo que querían para ellos, en lo que necesitaban para ellos, en lo que esperaban que el mismo Jesús hiciera conforme a lo que ellos pensaban. Querían que sea un Mesías a la forma que ellos creían que tenía que ser. Ponían sus necesidades en primer lugar. Y es más, ya casi al último tiempo, casi debatían entre ellos a ver quién iba a ser el más importante. Es decir, no eran humildes, a pesar de que eran muy sencillos, muy básicos, no eran humildes. ¿Cómo hizo Jesús? ¿Cómo discipuló a gente con estas características? Él se puso como ejemplo. Él fue el más humilde, Él se humilló, Él le lavó los pies, Él les enseñó lo que era humildad. Dice MacArthur también que carecían de fe. Carecían de fe. En muchas ocasiones Jesús les tuvo que decir, hombres de poca fe. Hombres de poca fe, inclúyanse las mujeres, ¿no? Hombres, mujeres de poca fe. Digo por la duda, porque a veces las mujeres cuando cae para hombres, no. Hombres y mujeres de poca fe. ¿Cómo hizo Jesús con hombres de poca fe? Siguió mostrándoles de su poder y de sus milagros una y otra vez, como les decía hace un rato. El Señor sigue haciendo milagros una y otra vez en medio nuestro. Por favor, en el nombre de Jesús, veámoslos, reconozcámoslos, entendámoslos. Las veces que hemos orado por sanidad y Dios trajo sanidad, las veces que hemos orado por restauración y Dios restauró, las veces que hemos orado por trabajo y Dios dio trabajo, las veces que hemos pedido delante de Dios cosas tremendas y el Señor las hizo, sigue haciendo milagros. Ahora, el Señor Jesús lidió con sus discípulos que veían día a día hacer milagros de parte de Jesús y sin embargo seguían teniendo poca fe. Carecían de compromiso, dice MacArthur, porque mientras estaba todo bien, se sentían inflados, debatían entre ellos, pensaban, se daban cuenta que eran seguidores importantes, manejaban la multitud, vos para allá, no, para el maestro no puede, a los niños les decían no, los chicos acá no, tranquilo. Pero cuando vino el ejército, o mejor dicho, cuando vinieron los soldados para llevarse a Jesús a la cruz, no quedó ni uno. Ni uno. El compromiso se fue al tacho. ¿Y qué hizo Jesús con estos hombres? Porque seguían siendo sus discípulos. Oró por ellos. Oró por ellos. Lo hizo con ellos y aun cuando ellos no estaban. Oró por ellos. Dice MacArthur también que carecían de poder. No tenían poder, eran débiles, temerosos. En una ocasión Jesús, cuando bajó del monte, que se había ido con 3 de sus discípulos, había otro grupo de discípulos que estaban haciendo un espectáculo ahí, estaban tratando de liberar a un endemoniado y no podían. Pero sin embargo Jesús les envió, como te envió y me envió, al Espíritu Santo. Y a partir de la presencia del Espíritu Santo hemos recibido poder. Es decir, que cuando vos pones tu mano sobre alguien para orar, Dios se manifiesta a través de tu vida. Por favor, hay que entenderlo eso. Cuando orás por alguien, se manifiesta el poder de Dios. Y puede ser que hoy en día los demonios no se manifiesten por todos lados, pero quiero decirte, hermano querido, si vos tenés el Espíritu Santo, los demonios huyen simplemente por la oración que Dios te dio autoridad para hacer. No necesitas ni siquiera ningún don especial para eso. Aunque te tiemblen los pies,
Levantá tus manos, orá en el nombre de Jesús y el demonio huye. Bueno, quiero decirte una cosa en esta mañana. Y quiero decirme, mientras preparaba y leía esto, me impactaba mucho. Si te sentís identificado con alguna de estas cosas, no levantes tu mano ahora, pero quiero decirte bienvenido. Tenés todas las condiciones para ser un discípulo. Tenés todas las condiciones para ser un discípulo. Pero tenemos que saber, que el Espíritu Santo, por medio del ejemplo de Jesús, por medio de su palabra, por medio de su iglesia, por medio de tus facilitadores, tus colaboradores, por medio de los pastores, por medio de las circunstancias, va a trabajar todos estos aspectos en tu vida. Va a trabajar tu falta de fe, tu falta de compromiso, va a trabajar tu falta de visión espiritual, va a trabajar tu falta de humildad, va a trabajar todo lo que sea necesario para transformarnos en lo que Él quiere que seamos. Y quiero decirte más, lo está haciendo. Lo está haciendo en mi vida, lo está haciendo en tu vida y lo va a seguir haciendo. A los discípulos se los llamó de distintas formas, de distintas maneras. Vero nos compartía hace unos domingos atrás una de las formas que se les llamaba a los discípulos. ¿Quién se acuerda? Muy bien, menos mal que ¿quién dijo? Los del camino. Perfecto, Paula, muy bien. Los del camino, era una de las formas, ¿no? También se les llamó apóstoles, particularmente a los 12, porque tenían una misión específica. Ese es otro tipo de apostolado del cual hablaremos en otro domingo, en otra ocasión. Pero de alguna manera todos aquellos que fueron enviados como nosotros, también se nos ha llamado discípulos y apóstoles. Fuimos enviados a compartir lo que Jesús hizo por nosotros. Pero dice el texto, y acá voy a arrancar, Hechos 11, 25, 26, después de esto Bernabé se fue a Tarso para buscar a Saulo y cuando lo encontró lo llevó a Antioquía. Durante todo un año se congregaron en la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y fue allí en Antioquía donde a los discípulos de Jesús se les llamó cristianos por primera vez. Ya aparece un nuevo término, una nueva forma, no solamente discípulos, sino también cristianos, que en realidad es una forma abreviada de decir pequeños cristos, cristos en miniatura. ¿Te gusta que te digan pequeño Cristo? ¿Pequeña Cristo? Eso es lo que Dios cree de vos. Eso es lo que Dios cree de vos. Que sos un pequeño Cristo, una pequeña Cristo. Lo ve, lo sabe. Y además te dio el Espíritu Santo para que lo pusieras ahí. Pero bueno, ahora quiero ir rápidamente a cada uno de los puntos para poder completar en esta mañana este mensaje o este cierre de este mensaje de discipulados. ¿Quién quisiera, si vos pudieras elegir un discipulador, ¿a quién elegirías? No de ahora. Si hubieras vivido en la época de Jesús. Bueno, podría decir, ¿elegirías a Jesús como tu discipulador? ¿Cuántos dicen que sí? Perfecto, bueno, ahora después le voy a repasar los puntos de arriba de lo que decía Jesús, a ver si están de acuerdo, porque Jesús dijo, miren que yo no tengo ni siquiera un lugar donde recostar mi cabeza, así que si me quieren seguir. ¿A quién elegirían? ¿Elegirían a Pablo? Espectacular Pablo, ¿no? Pablo, discipulador, me encantaría a mí que fuera Pablo, pero ¿sabés qué? Pablo estuvo la tercera parte de su ministerio preso, así que ¿sabés lo que tenían que hacer los discípulos? Tenían que ir a la cárcel ahí con él, y ahí se formaban, tenían que estar ahí, la cárcel oscura, ahí tenían que decir, bueno, tráeme esto, hacé lo otro, andá, hacé lo otro. Digo, no eran discípulos que iban y solamente se sentaban y decían, bueno, a ver, Pablo, enseñanos.
lo que hay que hacer. Juan del Apocalipsis, muy bien. Yo quiero en esta mañana traerles un discipulador que fue un muy buen discípulo y un excelente discipulador. Cada uno tendrá sus gustitos. Yo tengo el mío por él. Me hubiese gustado que él fuera mi discipulador, que es Bernabé. Después que les comparta, seguramente algunos de ustedes también hubiesen preferido que sea Bernabé su discipulador, ¿no? Algunas características que yo veo en la palabra de Bernabé que lo hacen un gran discípulo y un gran discipulador. Y yo quisiera en esta mañana que la palabra te confronte y te lleve a que seas un discipulador como Bernabé. Que te vayas de este lugar encendido por el Espíritu para ser un discipulador como Bernabé. En primer lugar, Bernabé era alguien, una de sus características era que siempre tenía disponibilidad y era un mentor. No es que tenía disponibilidad para todo el mundo, porque nadie puede tener disponibilidad para todo el mundo. No es que vos podés decir, bueno, a ver, todo el mundo, llámeme, véngame, ni Moisés tenía esa posibilidad, ¿se acuerda? Hacían fila, para Moisés no podía. Pero aquellos que Dios pone con un llamado, con una visión, alguien que Dios pone en tu vida, los coloca, los relaciona con vos de alguna manera, son aquellos sobre los cuales Dios te pide que tengas disponibilidad y que seas su mentor. Dice, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, acá se refiere a Pablo. ¿Y qué pasó? Pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo, porque se acuerdan que él perseguía a la iglesia. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús, y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía. Cuando Pablo aún inspiraba miedo, temor, cuando nadie quería saber nada con él porque le desconfiaban, ¿qué hizo Bernabé? Lo buscó, lo llevó, lo presentó ante los discípulos, ante los apóstoles, lo llevó a Jerusalén y le dijo, tranquilo, él es Pablo y yo he visto lo que Dios quiere hacer con él. ¿Sabes qué es lo hermoso de un discipulado? Que Dios te permite ver en la vida de la persona lo que Él va a hacer. ¿Te pasó alguna vez? Queridos hermanos, en estos años de ministerio pastoral, Dios me ha permitido ver esto muchas veces en la vida de algunas personas. Ver lo que Dios tenía para hacer en esa vida. Y cuando eso sucede, Dios empieza a hacer latir tu corazón. Y te lleva y te dice, vos tenés que acompañar a esta persona en este proceso. Vos tenés que ayudarle en este proceso. Yo te quiero usar como un instrumento para que eso suceda en la vida de esta persona. Y quiero decirte, querido hermano, querida hermana, que eso pasa con todos los que tienen un corazón dispuesto a ser discipuladores. No solamente discípulos, sino discipuladores. Cuando comenzamos la obra aquí en Herli pasaba algo muy hermoso. Que todos aquellos que iban conociendo al Señor, como éramos muy poquitos y no podíamos discipular, ¿se acuerdan? ¿Te acordás, Vero? Cuando empezaban, los daban sus primeros pasos, recién habían agarrado la mano un poquito la Biblia, abrían la Biblia, conocían algunos versículos, ellos mismos discipulaban a otros. No tenían curso, no tenían preparación, no tenían nada extraordinario, pero tenían el Espíritu Santo de Dios. Y eso es lo que está en tu vida. ¿Y sabes qué? Había en ellos el amor, la pasión, la convicción, la seguridad de que ellos podían ser instrumentos para que esas personas alcancen a hacer algo extraordinario. Ese fuego y esa pasión nunca tiene que desaparecer de tu corazón. Eso tiene que estar siempre latiendo ahí en tu vida. Porque vos y yo también le debemos a otros que tuvieron ese fuego y esa pasión por nosotros, ¿o no?
Así que da gracias por aquellos que lo hicieron por vos, como un Bernabé lo hizo por Pablo. Pero disponé tu corazón en el nombre de Jesús, porque te estás perdiendo lo más importante de la vida cristiana, que es multiplicarte en otro. O dejar que Jesús se multiplique en otro por medio de tu vida. Tu gracia, tu favor. Te digo más. Cuando empezás a perder esta visión y esto, tu propia vida empieza a perder brillo. Vos empezás a perder brillo. Puedes tener un ministerio precioso, puedes hacer muchas cosas espectaculares acá, allá, pim, pum, pam. Pero tu vida empieza a perder brillo. Porque a Dios lo que le interesa es que nos multipliquemos o que Él se multiplique en otros por medio de tu vida. Así que en esta mañana te desafío en el nombre de Jesús a que vuelvas a tener esa disponibilidad en tu corazón. A que vuelvas a anhelar ser un mentor, un acompañante de alguien que Dios ponga en tus manos para que lo acompañes. En segundo lugar, una de las características de Bernabé era su integridad. Era un hombre, una persona que era lo que reflejaba. Y acá hay un misterio, algo precioso que me encanta, y una otra vez que lo descubro en la Biblia me vuelve a traer cosas al corazón. El nombre que le asignan es el nombre que determinaba su esencia. José, un levita natural de Chipre, ¿cómo se llamaba? Lo dije recién, era para que lo repitan nada más. José, un levita natural de Chipre, ¿cómo se llamaba? Perfecto. A quien los apóstoles llamaban o apodaban Bernabé. ¿Se llamaba Bernabé? No, ¿cómo se llamaba? José. Bueno, listo, está completa la clase, era esa la idea. Se llamaba José, pero lo apodaban Bernabé. ¿Por qué le decían Bernabé? Porque su nombre significaba, o porque Bernabé significaba hijo de consolación. Y él era, fíjense, lo mismo, casi le ponen el mismo nombre que el Señor, con el que el Señor Jesús designó al Espíritu Santo, Consolador. Porque la presencia del Espíritu Santo era la que marcaba su vida. Los discípulos, muchos de ellos, fueron... Me encanta ver cómo la Biblia, cómo el Señor asigna nuevos nombres, ¿no? A Cefas, ¿quién se llamaba Cefas? Pedro. ¿Quién se acuerda de Cefas? Nadie. Cuando vos tenés que buscar la Biblia, ¿cómo le decís? Pedro. Pablo, ¿cómo se llamaba? Saulo. ¿Quién se acuerda de Saulo? Nadie. Cuando hablas de Pablo, ¿de quién hablas? De Pablo. ¿Quién se acuerda de José? Nadie se acuerda de José, excepto de aquel José, digamos, me refiero a José este. Nadie. Todos le decimos Bernabé. Eso significa que hay una esencia que tiene que ver con lo que Dios quiere hacer con tu vida, con lo que te encomendó y con la identidad que te dio. Un nombre que viene de Dios para vos. No es un nombre. No hace falta que te digan, te cambien el nombre, ¿sí? Yo me llamo Carlos, pero me dicen Charlie. No hace falta, no pasa por ahí. Pasa por lo que refleja tu vida y tu corazón. Te dejo otro desafío. Pregúntale a Dios cuál es el sobrenombre espiritual que Él te dio. Y estoy seguro que vas a encontrar en que muchos hermanos de la iglesia lo van a reafirmar. Van a decir, vos sos una persona así, así. Vos sos un creyente así, así. Y particularmente aquellos que te toque discipular, acompañar, ayudar a crecer, van a ver en vos esa característica espiritual, especial, que solamente Dios te da a vos. Hay una publicidad muy vieja de Sprite, no sé quién se la acuerda, de un grupo de amigos que se encontraba después de muchos años, y estaba, ninguno se la acuerda, no importa, pero me acuerdo yo. Estaba el Rulo,
estaba el facha, estaba el enano, estaba el gordo y estaba el oso. ¿Quién se acuerda de esa? No se la acuerda. Ah, muy bien, Colo, perfecto. Bueno, y el rulo, después de muchos años, estaba pelado, como yo. Estaba el gordo que había bajado de peso. Estaba el enano que cuando era chico era enano, pero resulta que después se ve que se desarrolló, hizo fierro y tenía una cosa así, ¿no? Bueno, y el facha no hablemos. Pero cuando Dios te da un sobrenombre espiritual, eso te acompaña toda tu vida. Está en vos el que puedas reflejarlo y que los demás lo vean. Y que los demás lo vean. Y que los demás lo disfruten. Amén. Voy rápido. En tercer lugar, quiero decirte que una de las cosas que la Biblia también se ocupa de marcar es que ninguno de nosotros, aún siendo discipuladores, somos perfectos. Todos somos una obra en construcción. Todos somos una obra de construcción. Y casi que cuando uno lee la historia de Bernabé, que aparece 30 veces mencionado, citado en el Nuevo Testamento, uno dice, la verdad que Bernabé no le encuentro ninguna falla, ninguna fisura. Está bueno Bernabé. Gálatas 2, del 12 al 30, dice lo siguiente. Pues antes de que vinieron algunos de parte de Jacobo, comían con los no judíos, pero después de que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los judíos. Y en esa simulación, hipocresía, dice otra versión, participaban también otros judíos, de modo que hasta Bernabé fue arrastrado también por la hipocresía. Se me cayó el ídolo. Se me pinchó el discipulador. ¿Sabes qué? Está bueno que eso pase. Está bueno que vos veas que tu vida, que mi vida, como pastor quizás aquí de la iglesia, es una vida que se pincha. Es una vida que a veces no refleja exactamente todo lo que Dios tiene, que tiene errores, que comete errores, que se cae, que hace cosas que a lo mejor no momentáneamente nos reflejan el poder de Dios o lo que Dios espera de Él. Así que, querido hermano, querida hermana, si vistes eso, voy a hablar de mí, en mi vida, gloria a Dios, porque de eso se trata. Ninguno somos perfectos, todos estamos en proceso de construcción espiritual, pero eso no te hace menor discipulador. Eso no te quita la responsabilidad, ni te quita la gracia, ni te quita el favor de Dios, siempre y cuando vuelvas al Señor, siempre y cuando dejas que Él corrija eso, siempre y cuando dejas que Él transforme eso, siempre y cuando dejes que aceptes eso y dejes que el Señor lo transforme. Entonces el poder de Dios se manifiesta a través de tu vida. Amén. En cuarto lugar, Bernabé era sin lugar a dudas un motivador, un reactivador de vidas. Un discipulador tiene que ser eso. Imagínate un discipulador que sea un bajón, que te mire así tal cual como sos y te diga, y la verdad que estás en el horno, yo sé que el Señor tiene poder, puede hacer muchas cosas, pero tu vida, querido, querida, no, imagínate un discipulador así, ¿no? Que te mire y te diga, mirá, yo te tengo que ser honesto, mirá, me parece que vos no vas a llegar mucho. Me imagino. Hay muchos que les encanta hacer eso, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque vemos con ojos humanos. Pero cuando Dios nos permite ver con sus ojos, encontramos algo extraordinario. Y entonces nos volvemos motivadores, pero no el motivador el que dice, dale, vale, está todo bien, dale. No, sino un verdadero movilizador, un verdadero transformador. En estos días estábamos leyendo y escuchando con Vero algo que me impactó.
Proverbios 27, 17, nunca le había prestado atención, habla del amigo y dice, para afilar el hierro, la lima, y para ser mejor persona, el amigo. Para ser mejor persona, el amigo. Y yo te lo voy a decir de esta manera, tu discipulador no es el que te dice que está todo bien, no es el que te dice, dale, dale adelante, dale, seguí nomás cuando te está yendo a los caños. Tu discipulador es tu amigo espiritual. Jesús le dijo amigo hasta a Judas. ¿Por qué? Porque era su discípulo. Y Jesús dijo, yo ya no los voy a llamar siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Los voy a llamar amigos. ¿Y por qué los voy a llamar amigos? Porque verdaderamente creo en lo que pueden llegar a ser en el poder y en el nombre de Jesús. Pero justamente les dijo, ustedes van a ser mis amigos si hacen lo que yo les mando. Y uno dice, mirá que amigo, dice, van a ser mis amigos si hacen lo que yo les mando. Y claro, lo que Jesús manda, porque lo que Jesús manda es para bien. Entonces, si vos tenés un amigo que ve que te está yendo a los caños, que ve que estás haciendo algo que no es lo que Jesús quiere hacer en tu vida, y mira para otro lado y dice, no, dale para adelante, ya vas a salir. No es tu amigo, no es tu discípulo, no es tu discipulador. En el nombre de Jesús, aquel a quien Dios llamó para motivar tu vida, para llevarla a crecer, no es un motivador que te alienta en el aire. Es alguien que está dispuesto a hacer lo imposible para que vos puedas alcanzar. Vos fijate hasta qué punto Bernabé hizo esto con Pablo, que cuando leemos el libro de los Hechos, nos damos cuenta que Bernabé estuvo dispuesto hasta a menguar para que Pablo creciera. Esto es extraordinario, habla del corazón. Vemos que en muchos relatos al principio aparece Bernabé y Pablo, después le cambiaron la cartelera, ¿viste? Como en los teatros. Primero la obra decía Bernabé y Pablo. Y después seguimos leyendo la Biblia y le cambiaron la cartelera. Dice Pablo y Bernabé. El corazón de un discipulador es aquel que anhela que quien está formando, quien está acompañando algún día llegue a ser más grande que él. Que Dios ponga ese corazón en mi vida y en la vida de cada uno de ustedes. Porque así tiene que ser. Tuve un pastor extraordinario, muy pocos años me pastoreó porque se fue a otra provincia, Mendoza. Pero él hizo algo increíble. Cuando yo era muy joven, confió en lo que Dios iba a hacer en mi vida. Era un desastre. Si quieren algún día les cuento, pero ya les conté tantas cosas de mí que para qué vamos a seguir colgando la ropa sucia, ¿no? Entonces, pero él confió en mí, confió en lo que Dios podía hacer en mi vida. Y no solamente hizo eso, sino que me invitó a unirme en lo que él estaba haciendo. En aquel momento, además de ser pastor de la iglesia, él estaba dirigiendo todo el área de acción social de las iglesias evangélicas bautistas en Argentina. Y me invitó, me dijo, vení acá conmigo, vení a preparar paquetes. Yo preparaba paquetes, hacía bolsitas, mandábamos leche al interior. Y al poco tiempo me dio una tarea enorme. Me dijo, ahora quiero que vayas durante 15 días, que viajes al Chaco, a General San Martín y a Pampa del Indio, y hagas todo un trabajo allí con las comunidades Tobascom. 10 iglesias étnicas que funcionaban allí, de hermanos Tobascom, y que tenían un trabajo social y espiritual grande, pero que necesitaban orientar o cambiar algunas cosas. Yo tenía 27 años. Una locura. Pero me mandó. 15 días Solari allá. Yendo de un lugar a otro, me llevaban los hermanos para hacer esa obra.
3 años después, vino y me dijo, Charlie, yo me voy a pastorear una iglesia en Mendoza y quiero que vos quedes a cargo del ministerio. ¿Saben cómo me sentía yo? Sin preparación, sin fuerza, sin ganas, temeroso, etcétera, etcétera. Pero él estuvo dispuesto y lo hizo porque vio no lo que yo era, un mamarracho, sino lo que Dios podía hacer en mi vida. Y quiero decirte algo, querido hermano, yo en esta iglesia veo a hombres y mujeres tremendamente llamados, potenciados en el Señor. Pero por favor, necesito decirles esto. Crean en lo que Dios puede hacer en sus vidas. Crean en lo que Dios puede hacer en sus vidas. Roberto Beretta, así se llama el pastor, no me dijo cosas lindas. Cuando me tuvo que corregir, me corrigió. Un día se me ocurrió preguntarle y decirle, Roberto, ¿qué cosas vos considerás que yo tendría que cambiar? Creí que me iba a decir un firulete, creí que me iba a decir, bueno, mira, no pasa nada, vos andás muy bien, no tenés que cambiar nada. Me mató, me hizo un listado de cosas, casi que me las dejó clavadas ahí como las tesis, me las dejó clavadas ahí y me dijo, bueno, ahora arreglate como puedas. Pero tenía razón, porque verdaderamente creía en lo que Dios iba a hacer. ¿Sabés lo que hizo Bernabé? No solamente acompañó a Pablo, sino que también después de algunos años hicieron su primer viaje misionero, y en ese primer viaje misionero, ¿se acuerdan quién lo acompañó? Lo acompañó un jovencito, un Juan, que también tenía otro nombre que le asignaron, que era Juan Marcos. Un joven inexperto, temeroso, tal es así que cuando tuvieron la primera dificultad, ¿qué hizo Juan Marcos? Se rajó, los dejó solos. Cuando llegó el segundo viaje misionero, Pablo dijo, no, a este pibe no lo llevamos ni de casualidad. Salió rajando, en la primera oportunidad se fue rajando. ¿Qué hizo Bernabé? Le dijo, yo me lo llevo. Y gracias a Dios que se lo llevó. Porque ese Juan Marcos es el que terminó escribiendo el Evangelio de Marcos, es el que terminó acompañándolo a Pablo en los últimos tiempos, es el que Pablo escribe cuando estaba preso en Roma y dice, mándenme por favor a Marcos porque me es muy útil para el ministerio. Mira a Pablo, que le había echado flea antes, ahora le estaba diciendo que era útil para el ministerio. ¿Gracias a quién? A Bernabé. Yo quiero un discipulador como Bernabé, y yo quiero ser un discipulador como Bernabé. Porque Dios nos da segundas oportunidades, porque Dios cree en nosotros, porque Dios cree en vos. Y termino con lo último. Un discipulador como el que Dios quiere que seas, necesita ser alguien comprometido, apasionado. Voy a usar esa palabra, porque comprometido suena compromiso. Solamente. Apasionado con el reino. Les dije que en 30 ocasiones es mencionado Bernabé. En casi todas, excepto en la que leí, en casi todas tiene que ver con cosas que él hizo en favor de la extensión del reino de Dios. Así Dios quiere usarte. Todos nosotros, quiero decirte, querido hermano, querida hermana, querido amigo, querida amiga, no importa la edad que tengas, todos nosotros somos apasionados por algo. Hay algo que nos apasiona. Algunos son muy evidentes, otras por ahí son cosas más encubiertas, pasan más, a lo mejor lo tenemos entre casa o lo saben algunos, pero todos somos apasionados por algo. Yo veo a veces, digo jóvenes, pero no son solamente jóvenes, cuando viene algún cantante famoso, que hay semanas hacen colas para entrar al estadio, ¿o no? Arman carpas, etcétera, etcétera. Yo me imagino el día en que nosotros hagamos fila acá y hagamos carpa para entrar a una celebración, a un culto.
No que lleguemos 20 minutos más tarde. Eso es ser apasionado. ¿Saben qué? Veo a la gente, a los hinchas de fútbol cuando van a la cancha y está lloviendo. Yo no lo puedo creer. Los admiro, en serio. Porque les cae la lluvia, están ahí con paraguas. No, ¿qué paraguas? Ni un paraguas, ¿no? Se dan cuenta que no voy mucho a la cancha. Pero, a pesar de ser hincha del campeón, pero... alguna vez tenía que... hasta ahora no dije nada, me lo venía comiendo. Alguna oportunidad me iba a dar el Señor, me la dio ahora, así que... Perfecto. Pero lloviendo, ahí en medio de la lluvia, están ahí cantando, apasionados, alentando. Ojalá. Nosotros necesitamos discipuladores, personas que demuestren su pasión con Cristo y que en medio de la lluvia, en medio de las peores dificultades, estemos ahí firmes para el Señor. Y así podría poner muchos ejemplos, ¿no? Quizá una serie, un videojuego, etcétera, etcétera. Todos tenemos pasión por algo, pero en esta mañana, en el nombre de Jesús, yo te quiero invitar, querida iglesia, a que tu pasión y mi pasión sean por Jesús. A que nuestra entrega sea por Jesús. Hizo un montón de cosas Bernabé, no las voy a mencionar ahora porque son varias, pero él llevó, como dije ya, llevó a Pablo, a los apóstoles. Él estuvo allí cuando se conformó la iglesia de Antioquía y lo mandaron los apóstoles para ver una iglesia que nadie conocía que era, una iglesia rara, porque hasta ahora eran todas de judíos, pero ahora se estaba armando una iglesia que tenía de todo, media así, media como la de Herli, ¿no? Un descontrol. Y entonces los apóstoles dijeron, che, andá a mirar esto porque no sabemos qué pasa. Y fue y llevó informes de lo que Dios estaba haciendo ahí. Con todo el fervor de su corazón, dice el texto, léelo después allí, Hechos 11, 19 al 25. Bernabé y Saulo fueron encomendados por el Espíritu Santo mismo para empezar la obra. ¿Y sabés por dónde empezó la obra? Cuando misionera, desde ellos. ¿Sabés por dónde? Por Chipre. ¿Y de dónde era Bernabé? O José, como dijimos al principio, José, levita, de Chipre. Empezó por su propio lugar, por sus familiares, por su familia, con sus conocidos, y desde allí hasta lo último de la tierra. Y así, etcétera, etcétera. Termino con esto. Querido hermano, querida hermana, yo creo que toda esta serie de este mes nos tiene que servir a nosotros para salir de acá encendidos, para ser discipuladores, discípulos y discipuladores de Cristo. Formar a pequeños Cristos en otros, a partir de nosotros y aún a pesar de nosotros. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nuevo nombre? ¿Cuál es tu sobrenombre? ¿Cuál es el nombre que Dios quiere darte? Fíjate lo que dice Apocalipsis 2:17, termino. Te invito a que te pongas de pie un instante porque vamos a orar. Apocalipsis 2:17 dice, el que tenga oídos, o el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Repito, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y grabada en la piedrecita un nombre nuevo, el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe. Dios quiere darte en esta mañana una piedrecita blanca con un nombre nuevo grabado en tu vida. No es tu nombre original. No es siquiera el nombre que te dieron tus padres, que lo pensaron, lo eligieron. No es el nombre con el que te mencionan todos. Es el nombre con el que Dios te ve. Es el nombre que Dios quiere darte para bendecir a otros.
Es el nombre que Dios quiere darte para que seas instrumento de bendición para otros. Y terminando este mes de discipulado, yo quiero invitarte a que en intimidad con el Señor allí, dejes que Él te revele ese nombre y que tomes el compromiso de formar a otros o de formar en otros a Cristo. El tiempo se acaba. El Señor viene pronto. En estos días que nos tomamos con Vero, mientras iba por la ruta, había carteles enormes que decían: Cristo vuelve. Y yo lo creo. El Señor viene pronto, los tiempos se aceleran. Por eso necesita discípulos y discipuladores. Por eso necesita de ese nombre especial que está escribiendo de tu vida, con las características que Él te dio para poder bendecir a otros. Necesita que salgas del encierro, del ensimismamiento, de estar solamente concentrado en vos mismo o vos misma, y empieces a mirar lo que Dios quiere hacer en otros a partir de tu vida. Este es el tiempo, este es el momento. Basta ya. Basta ya de vivir el egoísmo, de vivir las debilidades solamente de lo que somos, porque somos así, sino de poder empezar a ver como Dios nos ve, como Dios te ve en esta mañana. Te invito en el nombre de Jesús que ores allí en intimidad con Él ahora. Que tomes una decisión en el Señor. Que puedas decirle: Señor, quiero volverme un Bernabé, un Pablo, un Pedro. Quiero volverme un Elías. Dios tiene el nombre para vos. La forma en que vas a bendecir a otros. Es más, Dios tiene preparados a aquellos que van a crecer a través de tu vida. Señor, y yo mismo en esta mañana te pido, Señor, que los próximos años de mi ministerio, de nuestro ministerio con Vero, Señor, tengan que ver con esto, con que podamos formar a otros o que otros se formen en ti, Señor. Mientras vos nos seguís formando a nosotros, que otros se puedan formar a través nuestro. Y te invito a que hagas lo mismo, lo mismo. Toma esa piedrecita que Dios te da hoy y pedile que te puedas multiplicar en otros. Pedile que te puedas multiplicar en otros. Señor y Dios, te damos gracias por tu palabra durante todo este mes, porque ha sido profunda, ha sido desafiante, ha sido poderosa, ha sido transformadora. Te pedimos, Señor, que obres en cada uno de nosotros. Señor, y nos vuelvas discípulos y discipuladores para que muchos, Señor, sean formados, o para que vos te formes en muchos a través de nuestras propias vidas. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús decimos amén y amén. Amén, sí, Señor. Amén. Amén.